El entramado que sostiene la vida en el planeta está conformado por diferentes singularidades, una biodiversidad que actualmente se encuentra amenazada por dinámicas enmarcadas en un paradigma antropocentrista, androcentrista, eurocentrista, dinámicas que colocan ciertas vidas por encima de otras. Las tensiones que emergen de esto interpelan las lógicas de opresión y dominio que colocan un yugo sobre las demás especies animales, las mujeres, las disidencias sexuales, las personas racializadas, las personas en situación de discapacidad. Se ven también interpeladas aquellas concepciones de la espiritualidad que obstaculizan la construcción colectiva con la diversidad religiosa. Desde una mirada ecológica inspirada por la fe cristiana, resulta fundamental abrazar la diferencia, entendiendo la diversidad como un valor vital. Actualmente, 43 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento en América Latina y el Caribe. Gran parte de estas migraciones son forzadas por situaciones de conflictos armados, inseguridad alimentaria, crisis políticas y el deterioro ambiental como consecuencia del cambio climático. Estas situaciones agravan la desigualdad estructural, el racismo, las condiciones de esclavitud económica y la falta de garantía de los derechos humanos y sociales. La gente siempre se ha movido en primera instancia en busca de alimentos o hoy en busca de una vida más digna. Es decir, ese aspecto siempre ha estado presente, pero también ha estado presente el aspecto de la persecución política. Por ejemplo, el propio Jesús. No se nos puede olvidar que no solamente nos trajo alegría y una buena nueva, sino también que Él fue un perseguido, y por ser perseguido tuvo que ser migrante, y fue también indocumentado. O sea, un perseguido por el Estado, migrante e indocumentado. Las migraciones son fenómenos muy complejos y multifacéticos. Actualmente las personas están siendo expulsadas de sus territorios por las distintas manifestaciones de las desigualdades sociales, de las desigualdades económicas, de las violencias, del racismo estructural. En este contexto de pandemia mundial por el COVID-19, estas desigualdades se ven aún más reflejadas en las vidas de las personas que migran. Por eso también se está hablando del derecho a no migrar, intentando de esta manera poder comprometer a los estados a que puedan garantizar niveles de vida dignos para sus poblaciones. Desde el nivel más individual, creo que el desafío está en, como seres humanos, poder conectarnos con la humanidad de la persona que migra. La doctrina del descubrimiento le dio marco legal y teológico a la invasión europea, sustentada en la supremacía blanca y etnocéntrica. Esto sigue siendo la base religiosa para los discursos nacionalistas que predican el racismo y justifican la desigualdad social hasta hoy. Desde hace 529 años, los pueblos originarios de Abya Yala hemos estado en resistencia frente a las dos caras del colonialismo, la conquista de la tierra y la conquista del espíritu. La conquista de la tierra es aquella que impone una única forma de concebir el relacionamiento entre los seres humanos y la tierra y los recursos, basada en la propiedad privada y en el latifundio. Y la conquista del espíritu es aquella que nada más concibe como única espiritualidad al Dios monoteísta, monocultural, de origen abrámico, desconociendo otras formas de espiritualidades, desconociendo los otros dioses y espíritus y seres no humanos que son concebidos por las culturas indígenas. A pesar de todas las imposiciones y de la larga historia de genocidios y opresiones en Abya Yala, se ha venido construyendo en los últimos años un mundo cada vez más plurinacional e intercultural, basado en el respeto a los derechos humanos. Desde nuestros pueblos, desde el abajo, se viene creando otro mundo que es posible y necesario.